Hablaremos hoy de personajes y grupos que se destacaban por tener una capacidad de memorización extraordinaria. O sea, tipos con mucha memoria. Atención, atención. En la antigüedad griega, los aedos, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, o de los dioses, o de los navíos. Estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión, servía, según ellos aseguraban, para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético que, por ser dueño de sentido, fluía de la memoria con mayor comodidad. Es decir, aprendían no solo versos, lo que era útil para su profesión, sino también listas inconexas de palabras y nombres para expandir la memoria. Se puede hacer eso. Yo jugaba hace mucho a eso. Hacía listas de nombres que, mejor dicho, yo no las hacía. Si las hacías era uno, me las hacía repetir y yo después las repetía de atrás para adelante, de adelante para atrás, qué sé yo. Pero son ejercicios relativamente fáciles de hacer y me parece que bastante pertinentes para quien desea ejercitar la memoria. La memoria se ejercita. Pero bueno, esto hacían los aedos. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Escribió odas, elegías, epitafios y epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, en Salamina y en las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, nada menos. Decimos que era su rival porque los poetas se sometían a competencias constantes en aquella época de la historia griega. Simónides fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía, y Píndaro quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba un recitado completo de la obra en cuestión, a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada, ¿no? A ver, recíteme, Simónides, el Martín Fierro. Y ahí empezaba el tipo. Eso es lo que decía el loco. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Que se acordaba cómo estaban sentados, ¿no? En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró prematuramente. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a los comensales que habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de ese modo pudo reconocerse a los finados. Bien. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que aumentó hasta ese punto a lo largo de su vida. Quiere decir, un récord. El tipo se iba recordando cada vez más palabras. El récord de toda su vida fue 2000 palabras. Y el tipo incluso los paró. Tenga mano, tallador, que voy a repetir las 2000 palabras que acaba de decir. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, la prohibieron, me refiero a la escritura, ¿no? Ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicados ritos de iniciación. Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que presentaban señales de favores divinos. Pero antes de alcanzar el título sacerdotal había que estudiar durante 20 años. Y primero había que ser favorecido por los dioses, pero después había que estudiar 20 años.
Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de poesía mitológica, pero había cosas peores que esas, ¿no? Recuerda aquel que tenía que pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer mientras tanto un canto que viniera a amueblar con letra una música que le habían dado al meterlo dentro del ataúd. Así que era todo un ejercicio de composición, pero metido dentro de un ataúd con agua, que no es la situación más cómoda para un compositor o para un poeta, ciertamente. Pero hay más sobre las pruebas de los druidas. Algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno no la cumple. San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo cuyo nombre no da, ¿no?, en las confesiones. Y ese condiscípulo, según dice San Agustín, probablemente se hubiera olvidado él el nombre, recitaba a Virgilio de atrás para adelante, con gran menoscabo de su eficacia poética. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Esa era la figura que usaba Cicerón. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo, y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, los de mala memoria tenían retención de líquidos. No, parece más bien al revés, ¿no? Que la retención fuera propia de los memoriosos. Por el contrario, los que no retenían versos retenían en cambio líquidos y humores perjudiciales. En cambio, quienes recordaban bien las sentencias poéticas y las decían en cualquier circunstancia, expelían sin problemas todo aquello que al cuerpo le sobrase. Entre los poetas más cercanos en el tiempo, digo, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la abadía de Port-Royal bajo la mirada vigilante de los monjes cistercienses. Y un día descubrió un libro antiguo griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó, al libro, naturalmente. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar, que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a adquirir un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria, y a continuación entregó el libro a aquel sacristán intransigente y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Ya fuera por miedo o por pasión, Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía, mitad por miedo a que se lo quemaran. Del mismo modo que Simónides de Ceos, Racine era permanentemente consultado por su literalidad para el verso menos transitado de cualquier obra, ¿no? Bien. Citemos a Petrarca, que puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te tropieces con cualquier frase maravillosa que te deleite, fuérzate en aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Esto pone con toda dificultad en boca de San Agustín Petrarca. Poner este inciso en boca de alguien implica una apertura bucal muy considerable. Terminemos con un caso contrario, el de la desmemoria, ¿no? Comentado por Swift para el caso de los pobres Struldbrugs que había encontrado allá en sus viajes. El capitán Gulliver. Se trataba de aquellos inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego, gradualmente, iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad no solo tenían todas las flaquezas de la vejez,
sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Struldbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso lector, olvidaban la palabra precedente. Y después el pobre Funes, ¿no? En el abarrotado mundo de Funes, que lo recordaba todo, no había sino detalles. El recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. El menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice el autor, que no era otro que Borges. Hemos ido a la discoteca en busca de canciones relacionadas con la memoria. ¿Usted quiere dedicar este catálogo de memoriosos a alguien? A todos ellos, Alejandro, que dan una buena prensa de algo que en este momento no la tiene. Vio que ahora está en la memoria, claro. Está como en contra, no estudian sí, en verdad, memoria. no, las técnicas pedagógicas excluyen la memoria. Sí, si no estudian de memoria, ¿y qué quiere que estudie? Es algo tan importante para estudiar bien, en serio. No somos mucho más que la memoria. Exactamente. Entonces, bueno, todos los que han desarrollado esta técnica... Es lo que se acuerdan de algo, ¿no? También hay una desmemoria que es casi, diríamos, moral o inmoral, ¿no? Consiste en olvidar todo, especialmente aquello que nos compromete, o aquello que nos sitúa en una condición deudora. Entonces, se olvida todo eso. Está bien. Y yo también me prefiero a los memoriosos, ¿eh? Prefiero a los que tienen memoria. La memoria sirve también como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. ¿Qué es lo que permite afirmar que un chico que estaba anotado hace muchísimos años en la escuela número 38 de Caseros era el mismo que está hablando con usted? ¿Qué clase de seguridad podemos tener acerca de esa identidad? El hilo del collar es la memoria. El hilo del collar es la memoria. Pero también es cierto que la memoria puede ser falsa, puede fallar. Y a lo mejor los hilos de nuestro collar están anudados. Y tenemos las cuentas del collar recorriendo hilos diferentes que a nosotros nos parecen que son el mismo. Es decir, no hay ninguna seguridad de que seamos los que estuvimos aquí ayer. No hay ninguna seguridad. Hay una continuidad jurídica indispensable para que la vida no se convierta en un continuo litigio, ¿cierto? Se supone que la persona que hace 10 años vive en un determinado domicilio es la misma. Es la misma. Si presenta un aspecto más o menos parecido, se supone que es la misma. A lo mejor no. Bueno, pero para no escriturar todos los días. No, claro, pero no hay ninguna seguridad de que yo sea el mismo que estuvo acá ayer, o que usted conoció hace algunos años, o que... etcétera, etcétera. No lo sé, por ahí sí, por ahí no. Por ahí en algún momento se produjo un salto, y ya no soy yo el de ayer, sino otro. ¿Quién? No sé, qué es eso, no lo podría decir. Yo he visto esos saltos. ¿Usted no se ha encontrado con compañeros del colegio que usted juraría no haber visto jamás? Es cierto. Eso sí, yo también. ¿Qué va a ser este compañero del colegio mío? Podría ser mi padre. Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir discos de memoria. Dice, el mejor disco de memoria que tenemos se llama Olvido. Y me lo llevé rápidamente, pues se trata de la extraordinaria interpretación de Charlo, del tango Olvido. Adelante.